Central FM, Equilibrio. Bueno, vamos a hablar de algunos de los cambios que yo creo sí vale la pena que los analicemos juntos, porque en esencia creo que esta cuarta transformación sí trae un punto bueno. Cuando dice las instancias electorales en nuestro país son muy caras y si ya se instaló, si ya llegó la democracia a este país, no necesitamos a un instituto electoral carísimo para llevar unas elecciones, cuando incluso hay momentos como el año que viene en el que no va a haber elecciones y vean ustedes los costos. A pesar de que en el 2020 no va a haber elecciones federales, como les digo, ni para gobernador, el Instituto Nacional Electoral prevé solicitar un presupuesto de 12,439 millones de pesos, 2,000 millones de pesos más que en el año que hoy corre. Aunque los consejeros electorales argumentan que aplicaron los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y economía para cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales, la mayoría de este gasto que solicita es para servicios personales y administrativos. O sea, para su capricho y para su es su ordeña. Viven de esto y creo que está el Instituto Nacional Electoral demasiado sobrado. Por ejemplo, la oficina del consejero presidente Lorenzo Córdoba proyecta un gasto, la oficina, o sea, no el INE, nada más la oficina de Lorenzo Córdoba, de 56 millones, casi 57 millones de pesos, de los que 48,859,000 pesos son simplemente servicios personales, capítulo 1000 del pago de lo que sería salarios. O sea, 57 millones de pesos para salarios, nada más en la oficina de Lorenzo Córdoba. Pues, ¿a quién van a contratar? ¿Al Cirque du Soleil o qué? Para las oficinas de consejeros electorales, se prevé un gasto de 204 millones de pesos, de los que 193 millones solamente son para salarios de su equipo de asesores. Además, se prevé más de 1 millón de pesos para gastos de transporte. Con este anteproyecto aprobado, a diferencia del resto de la administración pública, el personal del INE mantiene los privilegios que ha tenido siempre. Por ejemplo, se propone para la gratificación de fin de año 735 millones de pesos y 791 millones de pesos por pagos por estímulos a los trabajadores. O sea, en estos dos conceptos se están gastando más que el edificio que querían construir. Que por cierto se canceló porque se veía feo. ¿Cómo es posible que en medio de la crisis el INE se esté haciendo un edificio nuevo? Con estos dos conceptos hubieran pagado el edificio completito. Que además, ¿para qué quiere el INE un edificio? Pero en fin, es parte de las pretensiones que estos cuates quieren todo el tiempo de un órgano electoral sobradísimo. En otros gastos, el INE aprobó solicitar 3 millones, casi 4, para elaborar, no quiero meterme en detalles de cifras, pero más o menos casi 4 millones de pesos, para elaborar el contenido digital y de comunicación organizacional, 1 millón más que en las acciones para la igualdad de género en la institución. Para viáticos en los distintos rubros, para viáticos se están solicitando un poquito más de 138 millones de pesos. Para viáticos. También pedirán la autorización de 80 millones de pesos para combustibles, lubricantes, espero que sean nada más para el coche. ¿Verdad, Lorenzo? Y aditivos. Fíjate nada más, o sea, es un cinismo. 80 millones de pesos para combustibles, lubricantes y aditivos, cualquiera que estos sean. 14 millones de pesos en vestuario. Lo voy a repetir. 14 millones de pesos en vestuario, prendas para personal de seguridad y de protección civil, 15 millones en alimentos para el personal y para el arrendamiento de vehículos al servicio de los que estén ahí en el INE. Se prevé un gasto de 6,5 millones de pesos solamente en arrendamientos. Por ejemplo, en arrendamiento y conservación de inmuebles, el INE propone un gasto de
78 millones de pesos y 9 millones más para la vigilancia. Para la organización electoral presupuestan casi 500 millones de pesos, de los que 471 corresponden al capítulo 1000. Que son salarios. Que son salarios. El presupuesto base corresponde a los recursos para la operación ordinaria. Para este rubro, el INE solicitará poquito, 10.381 millones de pesos, lo que representa apenas el 1.1% menos de lo que solicitaron el año pasado, el año que corre. Los 2.112 millones de pesos previstos para proyectos incluye la organización de las elecciones locales a celebrarse en el 2020 y lo relacionado con el inicio del proceso electoral federal el país en el año que siga, o sea, en el 2020-2021. Que empieza en octubre. Empieza en octubre. La organización interna del INE, nada más. Sí, ¿no? Nada más lo interno. Ahora miren, dice López Obrador, se nos hace muy caro el INE. ¿Cuál va a ser el siguiente paso desde nuestro punto de vista de lo que estamos pensando aquí en el programa? El siguiente paso va a ser que el INE solamente opere cuando haya elecciones, que se me hace sensato. Sí, 2-3 meses antes de las elecciones. O sea, como le hace Dinamarca, ¿no? O sea, ¿para qué quieres un instituto electoral cuando no hay elecciones? ¿Para qué quieres tanta seguridad alrededor de la credencial y de todo esto cuando hay un mundo digital? Yo pienso que, ¿saben con qué arreglaríamos esto? Que tuviéramos elecciones por computadora. Voto por internet. Voto digital. Hombre, si yo pago mis impuestos por la vía digital, si yo hago transacciones bancarias por la vía digital, si yo hago transacciones crediticias con tarjeta de débito y de crédito por la vía digital que maneja dinero, ¿cómo no va a poder manejar un voto? ¿Y cómo no podríamos nosotros tener un sistema que certificara que nuestro voto realmente refleja a nuestra voluntad independientemente de donde estemos? Y los que no tengan ese acceso, entonces con ellos solamente complementaríamos a aquellas personas mexicanos que tienen derecho a votar y que no lo podrían hacer por la vía digital porque no tienen el recurso para hacerlo por la vía digital. Sí. Mira, Pedro, y al ver este recurso, esta solicitud de presupuesto, me llamó la atención y recordé qué hace un consejero electoral cuando no hay elecciones federales, ¿no? Finalmente, el Instituto Nacional Electoral es para hacer las elecciones federales. Ya se le metieron también atribuciones para organizar elecciones estatales, pero para eso existen los institutos locales, o sea, hay como erróneamente se le dice un INE local, que es finalmente un OPLE, como se le llama legalmente, y hay una junta local del Instituto Nacional Electoral. Si el INE decide atraer la elección, como en el caso de Puebla, pues bueno, tendrá labores específicas. Pero mientras no pasa eso, ¿qué hace un consejero electoral? Metimos una solicitud de transparencia a la oficina de Lorenzo Córdoba para que nos pasara su agenda pública, ¿no? A mí que me interesa su agenda personal, su agenda pública, y nos dijeron que estaba reservada porque puede poner en peligro la seguridad del Instituto Nacional Electoral. Ándale. Dije, ahora, pero pues, ¿qué está haciendo este hombre, no? Entonces recordé y empezamos a revisar los últimos actos públicos de Lorenzo Córdoba. Mira, hace unos días acudió a la comida de los 300 líderes. Hace 2 días estuvo en un estado de la República firmando un acuerdo entre ese estado y el INE para cuestiones del Registro Federal de Electores. Acudió a varios foros en la Universidad Nacional Autónoma de México, acudió a la presentación de un libro de José Waldenberg, pero en sí cuestiones, labores que hiciera para vinculadas, no lo existen todo el año. Y no pensemos, este es el consejero presidente que es más visible. Hay 10 consejeros más. Y de estos consejeros, por ejemplo, revisamos la agenda de alguien que además se siente gobernador del Instituto Nacional Electoral, que se llama Ciro Murayama. Sí. No hay ninguna actividad que represente un avance para el Instituto Nacional Electoral de este consejero electoral. Bueno, no hay ninguna actividad, incluso cuando hay elecciones de ese señor. No, exacto. Pero fíjense, todo esto nos lleva a algo, ¿eh? O sea, qué bueno que el siguiente paso sea que diga al presidente, no necesitamos un instituto tan caro, vamos a ceñir al instituto solamente a cuando haya elecciones. Me parece bien. Creo que así debe de ser. Pero luego vendrá la desaparición del instituto.
Y cuando venga la desaparición del instituto y el presidente argumente, ya hay elecciones democráticas en este país, puede haber dos caminos, es decir, una alternativa con dos opciones. O bien las elecciones se llevan transparentemente por, insisto, o una vía digital con un complemento físico de voto para las personas que no puedan votar por lo digital, o pudiera venir un intento de que el gobierno en funciones controle a las elecciones ante la desaparición probable del INE. Entonces, que de lo que nosotros ya pudiéramos pensar que vamos en un curso de un país en el que las elecciones ya no sean motivo de trampa, o sea, ya no se nos caiga el sistema como a Manuel Bartlett, hoy defendido director de la CFE, que pudiera ser que entonces el día de mañana las elecciones las controlara Morena, o las controlara el presidente, o las controlara Gobernación. Y dices, ¿Gobernación? Bueno, durante años el presidente del IFE, del Instituto Federal Electoral, era el secretario de Gobernación. Entonces, el volver a ese control sería un paso retrógrado. El avanzar hacia la digitalidad sería no solamente un paso hacia verdaderamente de una manera cualitativa, que un ciudadano votara sin la coerción o la supervisión de un grupo corporativista que le exigiera votar por alguien en lo específico, y entonces entraríamos en una democracia incipiente, pero entraríamos en una democracia. Y por otra parte, no estaríamos manteniendo a esta punta de vividores que están en el Instituto Nacional Electoral hoy pidiendo nada más para el año que viene, que no haya elecciones, 12,000 millones de pesos. 12,000 millones de pesos para que el señor Lorenzo Córdoba viva a sus anchas. Sí. O angostas, no sé qué. Es muy peligroso, Pedro, que un instituto como el INE, que pensábamos que era ciudadano, que nunca lo fue, porque quienes eligen a los consejeros son los partidos políticos, ¿no? Hay acuerdos, hay amarres, hay hasta tratos inconfesables para que llegue un consejero a esa posición. Pero es una institución ciudadana. ¿Por qué? Porque el voto, el día de la votación, lo hacemos los ciudadanos. Los directores de casillas, los representantes de casilla de los ciudadanos, son propios vecinos. Miren, yo siendo aspirante a la presidencia de México, nunca vi a Lorenzo Córdoba, nunca me recibió. No porque haya yo solicitado verlo, a mí me viene valiendo gorro el señor Córdoba, pero era mínimo el que llegaras a recibir tu registro como aspirante y que te dijera el presidente en línea, aquí está, ¿no? No. ¿Con quiénes iban? Pues con los que pensaban que estarían en el poder, recibían al candidato del PRI, recibían a Andrés Manuel. Y después nada más recibieron a Andrés Manuel, ya no recibieron a nadie más. Bueno, recibieron al Jaguar, que era senador con licencia y representante, aunque dijeran independiente, pero de era un parte del partido sistema. político. A Margarita Zavala también la representa porque era parte del sistema. A nosotros, a ti en específico, jamás hubo una referencia. Es más, recuerdo que Lorenzo Córdoba durante todo el proceso desacreditó las candidaturas independientes, sí, claro, diciendo que estaban financiadas o por el crimen organizado o por intereses inconfesables. Algo sabrá él de intereses inconfesables. Estoy completamente. O sea que ya llegué a una conclusión con esto que me dijiste. Al único que no recibió fue a mí, ¿verdad? Al único que no recibió fue ¿Por qué no me lo habías dicho antes? ¿Por qué me rompes mis manos? Sabes que no te quería romper el corazón en ese momento. Ay, vamos a hacer algo. Miren, esto hay que tomarlo con humor porque si no, verdaderamente es una tragicomedia. Vamos a hacer un corte y regresamos con más información.